yo quiero pedirles a todas las personas que se encuentran en el mundo entero, a todos los venezolanos que se encuentran en el mundo entero, a esos más de 7 millones de venezolanos, que comencemos a ubicar a estos generales que fueron del alto mando, Lucas Rincón, todos los que han estado del alto mando militar, los que han sido comandantes de componentes, en el país donde se encuentren. Vamos a ubicarlos y vamos a documentar la forma como viven en estos momentos, porque les aseguro que esos individuos no están haciendo Uber, ni tampoco están pasando trabajo para poder subsistir. Seguramente pueden vivir cómodamente de lo que obtuvieron, las dádivas económicas que le dio el régimen por su paso al frente de puestos importantes de la revolución en materia militar. Entonces hay que ubicarlos a todos. Así que les pido a todos los venezolanos que ven mi programa, a todos los venezolanos que me siguen a través de las redes sociales, que comencemos a ubicar a esa gente, comencemos a sacarlo del baúl de los recuerdos para saber dónde están y en qué estatus se encuentran, porque yo estoy seguro que esto va a cambiar en algún momento. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está llevando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega, el teléfono que se encuentra en pantalla, o en su defecto, escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original, ubicado en la 10191 Northwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, esta semana quiero hablar un poco sobre lo que ocurre dentro del estamento militar, sobre todo en algo que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? De que está esta revolución maldita en el poder, pero que en los últimos meses se ha venido incrementando y han sido los discursos políticos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. El que más destaca recientemente fue el discurso del mayor general Elio Estrada Paredes cuando asumió la comandancia de la Guardia Nacional, pues refiriéndose de una manera muy clara y muy directa pues a la oposición como apátridas, como oposición fétida, diciendo pues que no iban a permitir ningún tipo de circunstancias raras con la supuesta oposición, como yo la llamo, porque ellos iban a estar leales siempre a la revolución, cosa que dista mucho pues de lo que podría ser el discurso de un miembro del alto mando militar. También vimos un video que está corriendo por las redes sociales de la DGCIN, donde sale el torturador mayor, el individuo Gran Cuartiaga, pues hablando de cómo ha sido la DGCIN y lo que han hecho y para y para toda esta cuestión politiquera, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, uno se da cuenta que el que esté pensando que estas Fuerzas Armadas de alguna forma u otra van a estar en sintonía con un cambio en Venezuela, pues por supuesto que no. En el pasado, a pesar de las circunstancias, a pesar de las imperfecciones, a pesar de lo que pudiera decirse de la otrora Cuarta República, si algo se cuidaban los militares, sobre todo el alto mando militar, era de dar discursos proselitistas, de dar discursos que tuvieran que ver de marcada definición política con uno u otro partido. De hecho, estaba prohibido dar declaración y las que la daban eran los oficiales generales o el alto mando militar, que tenían que ver directamente o conscientemente con situaciones directas que tenían que ver con la Fuerza Armada o con algún operativo o información militar. No eran discursos proselitistas, no eran discursos con un contenido ideológico, no era un discurso para apoyar una tiranía y decir que los opositores son unos delincuentes. No existía eso. Eso no se veía. Y cuando uno ve estos discursos como el de Estrada Paredes, como los de Padrino López constantemente, como Gran Cuartiaga con ese video de la DGCIN, como otro elemento por allí que lo vean de un discurso cuando era comandante de la Zona de Defensa Integral de Aragua, son discursos que están completamente marcados por la ideología y por el proselitismo político, cosa que en el pasado pues no se hubiese visto. Y cuando uno se da cuenta de esto, uno puede determinar que estos elementos que están ahora en el poder, que han llegado allí precisamente por eso, porque esta es la manera como ellos demuestran su apoyo a la revolución, esta es la manera como ellos demuestran la forma como se arrastran para obtener cargos importantes o para obtener dádivas del régimen. Uno no puede pensar que estos mismos militares que están dando estos discursos proselitistas, que califican a la oposición de apátrida y de traicionera, pues de alguna u otra manera puedan cumplir eventualmente con su rol de policía de la Constitución Nacional, con su rol de ser garante del respeto a la Constitución. Y es allí donde uno entiende
que para poder salir de esta revolución, pues hay que encontrar los mecanismos para neutralizar a estos elementos que dentro de la Fuerza Armada han hecho vida y han obtenido grandes cargos precisamente por arrastrarse, por ser serviles y proselitistas a la revolución. Eso hay que entenderlo de una manera clara y bien directa y bien definida, porque lo contrario, pues el que crea que estos individuos, que no solo se limitan a los discursos, sino que también cuando revisamos su accionar, van en contra de la Constitución, cuando revisamos su accionar, van en contra del ciudadano común, bueno, que crea que estos individuos van a apoyar cualquier salida del régimen de Maduro, pues está completamente equivocado, porque el régimen representa para ellos su mejor opción, el régimen representa para ellos su mejor escenario, el régimen representa para ellos su modo de vivendi, donde ellos tienen poder, no tienen las falencias o no tienen las deficiencias que sufre el ciudadano de a pie, porque ellos están cómodos, ellos están en el poder, ellos tienen la manera de sortear todas las dificultades que se les presenta a Venezuela de a pie, ellos no la tienen porque ellos sortean esas dificultades y a ellos no les importa a ciencia cierta lo que está pasando con el ciudadano común, ni dentro ni fuera de Venezuela. Entonces, que crea que estos militares o ese alto mando o esos generales van a apoyar una salida distinta a la planteada por el régimen, pues creo que no está entendiendo la cosa en su justa dimensión. Lo lamentable de todo esto es que estos generales que se llenan la bocota y que hacen esos discursos proselitistas y que se rasgan la vena por la revolución, después que son utilizados por la revolución pasan a retiro y después pues terminan en cualquier lugar del mundo, ¿no? Claro, con lo robado o con lo que se supieron aprovechar para vivir cómodamente. Y es allí donde yo me pregunto, ¿dónde está Lucas Rincón Romero? Uno de los arrastrados más importantes que ha tenido esta revolución, responsable con su ambigüedad y su falta de cumplimiento de la Constitución de todo lo que ha pasado militarmente en Venezuela posteriormente. ¿Dónde están los que han comandado los componentes del Ejército, Guardia Nacional, Aviación y Armada? ¿Dónde están esos individuos que han sido ministros de la Defensa y que han sido comandantes de componentes? Bueno, la mayoría está fuera del país. Lucas Rincón está en Portugal, ya no es embajador, pero está en Portugal. Me he enterado que uno que estuvo como inspector de la Guardia Nacional, Alirio José Ramírez, vive aquí en Miami con su esposa, que fue vicefiscal. Entonces, ¿dónde están estos elementos que después que se arrastran a la revolución, después que les sirven a la revolución, dónde quedan? Cuando no los toman para tomar cargos adentro, que son una minoría, se van del país y viven fuera del país. Entonces, yo invito a los que quieren un cambio en Venezuela que no estén confiando en estos elementos que forman parte de esas Fuerzas Armadas rastreras, de esas Fuerzas Armadas que dejaron de ser la Policía de la Constitución Nacional para convertirse en una extensión del partido político PSUV, para convertirse en el brazo armado de una revolución, para convertirse en unos alcahuetas que han permitido la injerencia en territorio extranjero, y realmente entiendan que para poder salir del régimen de Maduro hay que neutralizar a esos generales y a esos elementos que forman parte de esa Fuerza Armada corrupta y nefasta, pues que ha permitido la permanencia de Maduro en el poder. Eso hay que entenderlo. Y que una vez que todo esto pase, todos estos elementos que se arrastraron, que violaron la Constitución, que no cumplieron su rol de policía de la Constitución Nacional, tienen que ser llevados ante el Estado de la Justicia. Donde quiera que se encuentren, tienen que ser llevados al Estado de la Justicia y, por supuesto, echar a andar un proceso de reestructuración de la Fuerza Armada. En todos los sentidos, reestructuración académica, reestructuración organizativa, reestructuración funcional. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo aquel que haya seguido estos preceptos y que haya seguido estos parámetros planteados en el momento, pues se distanció de lo que es el rol verdadero de un militar, que es el garante defensor de la Constitución del país. Realmente esa es la función de un militar. Estos militares se han distanciado de ello y, por tanto, cuando esto pase, todos estos elementos que se prestaron para esta vagabundería, todos los elementos que cometieron delitos, todos los elementos que de una u otra manera participaron en el saqueo, la rebatiña y que dejaron que eso pasara, tienen que responder ante la justicia porque no cumplieron con su rol de la policía de la Constitución Nacional, no cumplieron con el apostolado que estaban llamados a cumplir, porque no estaban llamados a ser defensores de una revolución, eso no existe en la Constitución, no estaban llamados a ser defensores de una cuerda de malandro, no estaban llamados a defender, no estaban llamados a ser defensores de una partida de imbéciles que lo que han hecho es robar al país, estaban llamados a cumplir con su rol y a defender a la ciudadanía, cosa que no hicieron, así que tienen que ser llevados ante el Estado de la Justicia. Pero mientras eso sucede, yo quiero pedirles a todas las personas que se encuentran en el mundo entero, a todos los venezolanos que se encuentran en el mundo entero, a esos más de 7 millones de venezolanos, que comencemos a ubicar a estos generales que fueron del alto mando, Lucas Rincón, todos los que han estado del alto mando militar, los que han sido comandantes de componentes, en el país donde se encuentren. Vamos a ubicarlos y vamos a documentar la forma como viven en estos momentos, porque les aseguro que esos individuos no están haciendo Uber, ni tampoco están pasando trabajo para poder subsistir.
seguramente pueden vivir cómodamente de lo que obtuvieron, las dádivas económicas que le dio el régimen por su paso al frente de puestos importantes de la revolución en materia militar. Entonces hay que ubicarlos a todos. Así que les pido a todos los venezolanos que ven mi programa, a todos los venezolanos que me siguen a través de las redes sociales, que comencemos a ubicar a esa gente, comencemos a sacarlo del baúl de los recuerdos para saber dónde están y en qué estatus se encuentran, porque yo estoy seguro que esto va a cambiar en algún momento. Puede ser muy pronto, puede tardarse algún tiempo, pero cuando cambie tenemos que tener a todos estos elementos claramente identificados y no olvidar que son responsables de la desgracia que está viviendo el país. Para algunos de ellos ganaron, sí, ganaron, porque al final del día los que formaron parte y los que están ahora tuvieron la inteligencia necesaria para subsistir en medio de la podredumbre, para plegarse a esa revolución nefasta, para vivir bien aquí, de manera acomodada, pero fracasaron porque no cumplieron con su rol, que es el garante policial de la Constitución Nacional. Fracasaron porque se ganaron el rechazo y el repudio de la sociedad venezolana, que al final del día es a la que se debe. Entonces, vamos a ubicar a todos estos elementos que han pasado por el estamento militar, que ya han sido desechados por la revolución y que se encuentran a lo largo y ancho del mundo entero, así como ubicamos a los corruptos, así como ubicamos a los boliburgueses, así como ubicamos a los colaboracionistas. Tenemos que ubicar a todos estos elementos que han formado parte del alto mando militar, que han tenido roles importantes en el estamento militar durante la revolución y que tenemos que saber dónde están, qué están haciendo y cómo se encuentran y cómo viven. Sobre todo, lo más importante, cómo viven, porque les puedo asegurar que la mayoría no está pasando trabajo como lo están pasando 7 millones de venezolanos que han tenido que salir caminando por la selva, que han tenido que enfrentar miles de vicisitudes para poder aclimatarse, para poder integrarse a las diferentes comunidades y sociedades de los países donde se encuentran y para poder subsistir y poderle mandar algo de sustento a sus familiares dentro de Venezuela. Así que ese es el trabajo. Pueden mandarlo a través de las redes sociales, de mi Twitter en particular, también lo pueden mandar a través de mi WhatsApp, que es mi número telefónico, están en las redes sociales, o también a través del correo de la organización BEPEX, que es bepex.miami@gmail.com. Así que vamos a hacer ese trabajo porque es importante tener esa data histórica, así como tenemos los corruptos en la mira y tenemos también las informaciones que se generan en las redes sociales con respecto a los enchufados y colaboracionistas. Es importante también ubicar a todos los que han pasado y han formado parte del alto mando militar, que han tenido posiciones importantes y que lamentablemente por tener dádivas para sí mismos y para enriquecerse a sí mismos traicionaron su rol como policía de la Constitución Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Contacto con José Antonio Colina. Nos vemos nuevamente el próximo domingo a las 8 de la noche por Contrapoder3.0, que es el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo domingo.